Soy Arturo Oms. Bienvenidos a Misterios Universales. Y nuevamente nos vamos hacia Norteamérica, donde está nuestro querido y gran amigo Jorge Daniel Vivas Grioriadis. Hola Jorge, ¿qué tal? Hola Artur, ¿cómo estás? Muy buen día, siendo la hora 9:24 de la mañana. Muchísimas gracias. Aquí en Europa son las 18 horas y 24 minutos del viernes 19 de febrero de 2021. Hoy vamos a hablar de varias cuestiones, varios temas. Hacemos un pequeño glosario, os vamos a explicar un poquito de los temas que ha preparado Jorge. Vamos a hablar de las pirámides de Teotihuacán, un extraño descubrimiento que ha tenido lugar allí. Vamos a revisitar uno de los casos de ufología, de ovnilogía más conocidos, el caso de Irán, y luego vamos a hablar nuevamente de estas herramientas de control que se están usando últimamente en la población y vamos a ver si realmente son tan actuales o este control ya viene de más atrás. Empezamos, Jorge, nos vamos a México. ¿Qué sucede en México? Bueno, México, un país realmente bello y que sé que vos tuviste la oportunidad de visitar, de transitar. Lo que vamos a hablar brevemente, tratar de tocar algunos puntos de las pirámides que están no muy lejos de la capital de México. Me refiero a la ciudad o ciudadela de Teotihuacán, una ciudad que tiene aproximadamente unos 20-21 kilómetros de extensión y que se supone, se calcula que llegó a albergar a unas 150.000 personas, habitantes. Es una ciudad que llamó la atención desde la época que llegó Cortés con su gente, ¿no?, desde España, por la belleza, por la arquitectura de la misma. De hecho, Cortés, al hablar con los aztecas, les preguntó admirado cómo habían hecho para crear semejante ciudad, incluida con sus pirámides, tres en particular muy hermosas. Y los aztecas le dijeron que ellos no la habían construido. De hecho, ellos la habían hallado así y deshabitada. Pero ellos decían que había una leyenda, una tradición de boca en boca, que esa ciudad había sido construida, según sus propias palabras, por gigantes que vinieron del espacio y que ellos habían traído esa tecnología para crear esa ciudad con sus pirámides. Cosa que llamó muchísimo la atención a Cortés, porque era muy diferente a lo que él veía en el viejo mundo. Lo que quería en este día específicamente hablar, dos o tres tópicos, porque en realidad el tema de arqueología es muy vasto, muy extenso. Pero, entre otras cosas, un tema para destacar es, por ejemplo, que la ubicación geográfica, la disposición de las tres pirámides que están en esa ciudad, la pirámide del norte, llamada la pirámide de la luna, la pirámide que está en el centro, que es llamada la pirámide del sol, y la pirámide del sur, que es conocida como la pirámide de la serpiente emplumada. Ambas, si nos ponemos a mirar la alineación que tiene, es casi una copia de las tres estrellas de Orión. Alguien de México hace poco me dijo, es casi como si estuviera reflejado en un espejo la disposición, es como que se reflejara en la tierra, por ejemplo, lo que está en el cielo. Es llamativo. Es evidente que los que construyeron esa ciudad y las pirámides tenían un gran conocimiento de astronomía, de geografía y de arquitectura. No eran personas evidentemente improvisadas, sino que sabían lo que hacían. Algo muy llamativo que hace poco compartí con vos es el hecho de uno de los materiales que está en las pirámides, especialmente en la pirámide que está en el centro, la del Sol. Está revestida, sobre todo en la parte superior, por mica.
Y no está, sí. Sí, Jorge, ¿qué tiene de especial que una pirámide esté revestida por mica? ¿Qué tiene de especial porque la mica es un mineral. ¿Qué tiene de especial este mineral, Jorge? Bueno, primero habría que descartar el hecho de que esté la mica incluida en las pirámides, e inclusive en la avenida, en la calle empedrada, por el hecho que no están expuestas a la vista. Por ejemplo, en la calle están colocadas debajo del empedrado y en las pirámides dentro del material de las paredes, no expuesta a la vista. Entonces podemos quitar la parte ornamental o por ahí llamarla decorativa, que pueda tener la mica por su brillo. La mica es un material, como sabrás, que generalmente está dispuesta en forma de hojas o de planchas delgadas. Es un material bastante frágil, si se quiere, endeble, pero que tiene particularidades muy especiales. Por ejemplo, la mica es un gran aislante eléctrico. Yo lo he utilizado en trabajos eléctricos y debo dar testimonio de que en verdad es muy efectivo. Hay una total garantía utilizando mica, planchas de mica, de que la electricidad no va a provocar ningún tipo de inducción ni de golpe eléctrico. A la vez, también es utilizada como un aislante de calor e inclusive las naves espaciales eh, utilizan un escudo que entre otros materiales tienen mica por el tema de la radiación, para prevenir la radiación. O sea que la utilidad que tiene ese material tan endeble es muy precisa para esos tres aspectos. Entonces, la pregunta, entre otras, es ¿por qué esa gente que creó las pirámides puso mica en las paredes en el interior? Y son planchas, estamos hablando de planchas de mica de más o menos 30 metros de largo por 30 centímetros de espesor. Y en algunos lados con utilizaron dobles planchas. ¿Cuál era el fin? ¿Acaso estaban tratando de prevenirse determinada radiación o calor? Parece un poco extraño pensar en eso. Vos fíjate que hay por lo menos dos posibilidades de dónde trajeron ese material. Una posibilidad es del Valle de Oaxaca, que está un poco más cerca, pero recordemos que en ese periodo de tiempo no había caminos, no había lugares para poder transitar cómodamente con ese material en grandes dimensiones. También fíjate de que hay otra versión más audaz que hablan de que tal vez ese material fue traído de unos 3.200 kilómetros al sur, más precisamente de Brasil, ya que hay un gran yacimiento de mica en Brasil y muchos aseguran que podría provenir de ahí. Lo que pasa es que sería mucho más todavía impensado cómo pudieron traer de tanta distancia ese material. Desde Eh, luego, desde luego es muy extraño, ¿no? sí, Que sí, estén recubiertas evidentemente las sí. pirámides. Hay cuestiones muy extrañas en Teotihuacán. Yo pude estar ahí, como decías, y bueno, pisar ese suelo es algo realmente increíble. Te explican muchas leyendas, muchas anécdotas. Tenemos que recordar también que creo que fue en 2003 se descubrió por accidente un túnel y ese túnel ha estado siempre cerrado al público. O Ujú, sea que, ujú. Jorge, tú trabajas en el mundo de la electrónica. Eh, es altamente extraño en primer lugar, ¿no? Como tú dices, que se transporte toda esa cantidad de mineral. Estamos hablando de placas de un grosor bastante importante. No es un mineral muy pesado, pero tampoco no es No. excesivamente ligero, con lo cual, cuando hablamos Ujú, de placas de este tamaño, estamos hablando de un peso bastante importante. Luego, la extracción de este mineral, trabajar este mineral, que no es sencillo. Hoy en día tenemos medios para trabajar, darles forma a ciertos minerales, subirlos a grandes temperaturas, fundirlos y crear placas, pero ujú. en aquellas épocas era algo bastante mucho más complejo. Recordemos que además
Teotihuacán está situado en el altiplano mexicano, a unos 2.500 metros de altura, cosa que ya de por sí no es tan sencillo crear una hoguera allí y calentar mucho más la temperatura de un mineral para lograr que se funda y menos aún darle esas formas. Em, este, ¿Tú crees que realmente en aquella época los constructores de las pirámides de Teotihuacán, de ese gran complejo, sabían de todas estas propiedades y quizá quisieron dotar a estas pirámides de una protección térmica, de un aislamiento para protegerlas de algún tipo de evento, por ejemplo, una tormenta solar? No sé si este mineral sería capaz en estas circunstancias de proteger, no sé si sería un buen aislante térmico. Lo que sí que seguramente sería es un buen aislante electromagnético, me imagino, ¿no, Jorge? Sí, así es, pero vos fíjate la importancia que le daban. Y uno desconoce hasta qué punto ellos sabían, pero nos hemos encontrado a lo largo del tiempo, cuando hablamos, por ejemplo, en su momento de Camboya o de los túneles que había en Europa, que hicieron en Latinoamérica, en Egipto, con conocimientos que uno no pensaba que pudieran tener, conocimientos de arquitectura, de tecnología, conocimientos de diseños que a uno lo asombran y lo que lo hacen pensar a uno es que tal vez, aún en ese periodo tan antiguo, ellos pudieran saber las propiedades de determinados materiales. Vos fíjate que ellos crearon una pequeña edificación, se le llamó Patio de Mica, un lugar cerrado donde ellos acumulaban ese material, específicamente ese material, con una entrada que era restringida. No cualquiera, por lo que se supo, podía ingresar a ese lugar, porque estaba celosamente cerrado, donde ellos preservaban ese material. Descartando la parte de decoración u ornamental, evidentemente ellos pensaban que eso los podía preservar de algo. De hecho, se habló de por qué una ciudad tan hermosa, con habitantes que pudieron crearla, se marcharon y la abandonaron. Eso nunca queda claro. Alguien llegó a hablar de uno de los puntos que decías, que tal vez alguna inclemencia muy severa del tiempo, el cambio del clima, algo hizo que la gente huyera de ahí, abandonara la ciudad. También se hablaba de posible rebelión entre la población o combates. Pero sea lo que fuera, evidentemente esas pirámides, que tenían algún significado sin duda religioso, estaban recubiertas con mica, entre otros materiales, porque ellos sentían que podía ser una defensa o una protección contra determinado tema que uno desconoce, no sabe si era el clima, el calor, radiación, no sé, realmente no lo sabemos, pero es muy interesante para analizar el hecho de que utilizaran ese tipo de materiales. Perdón, Jorge, trabajar un material así, un mineral como la mica, ¿es sencillo? Tú que estás relacionado, usas este tipo de minerales. Mira, nosotros lo utilizamos por ejemplo, en componentes electrónicos, pero también lo he utilizado en electricidad. Viene ya viene fabricado en forma de planchas de hojas muy endebles, muy delgadas, y en el caso de los componentes ya viene incluido dentro de los componentes que uno compra. Es un trabajo de precisión, de poder insertar el material ahí, pero en la actualidad, naturalmente, se cuenta con la tecnología y los elementos, las herramientas adecuadas para eso. Ahora, el hecho de que se haya utilizado en ese periodo de tiempo tan antiguo, y vos fíjate la imagen que tenés detrás tuyo de esa pirámide, y yo le pido a la gente que puedan pensar en esas paredes, en la parte superior, porque es mucha la altura, no es una pirámide pequeña, es mucha altura. ¿Cómo llegaron hasta allá arriba con planchas tan grandes y lograron insertarlas
En el caso de la pirámide del Sol es toda la parte superior, que es toda recubierta, y la pirámide de la Luna era una pared solamente, que lamentablemente a más o menos en 1906, algunas personas fueron con el fin de robar, de quitar algo de esa mica, porque es un material caro, y de hecho llegaron a robar, a quitar, pero aún así todavía tiene mica la pirámide, pero quitaron algunas planchas y lamentablemente, ¿no? Hubo saqueos en cuanto a ese material, entre otras cosas, ¿no? Lo que demuestra el valor que tiene aún en la actualidad. Terrible, Jorge, el hecho de que se roben estos materiales de estos monumentos en Egipto. Pasó exactamente lo mismo. Las pirámides Así es. estaban recubiertas y este material que recubría las pirámides lo han ido robando y en la actualidad no queda absolutamente nada de este material. Yo tuve la oportunidad de subir a la pirámide de la Luna, me parece que se llama allí en Teotihuacán, y la verdad es que impresiona muchísimo, impresiona muchísimo. Tienes que subir unas escaleras muy pequeñitas. Subimos varias pirámides en el complejo y bueno, la verdad es que impresiona bastante, porque una caída desde esas escaleras que tal y como tú dices es extremadamente empinado, Ujú. te puede costar la vida directamente porque es altísimo. Hay una inclinación importantísima y puedes llegar a caer, caídas de 75, de 100 metros de altura prácticamente, con lo cual te puedes, bueno, puedes fallecer directamente. Entonces, no veo exactamente cómo, una vez más, subirían esas pesadas planchas de mica y recubrirían de una forma también, supongo que magistral, ¿no? Como las pirámides de Egipto, estos Ujú. monumentos. Realmente, Jorge, es algo que aún a fecha de hoy, en 2021, nos deja a todos perplejos, igual que todos esos túneles, el hecho de que no se haya encontrado prácticamente ningún cadáver en todo el complejo de Teotihuacán y muchísimas cuestiones, ¿no? Como el abandono espontáneo, repentino de todos estos lugares que además, a fecha de hoy, tampoco se sabe exactamente para qué servían con toda certitud, con plena certitud. O sea que son lugares muy difíciles de explicar su sentido y cuando uno está allí, Jorge, la verdad es que uno queda realmente impresionado por la magnitud y la grandeza de estos monumentos que, insisto, a fecha de hoy tendríamos grandes problemas para realizarlos y esta gente los realizaba prácticamente sin ningún tipo de problema y con una maestría impresionante. Y encima, Jorge, recubiertos con esas pesadas placas de mica. Además es interesante siempre recordar, Artur, que como bien decías, hablaba de Egipto. Hay muchos lugares distantes que tienen, con diferentes culturas, edificaciones muy similares. Vos fíjate, hace poco veía un documental en el fondo del mar, muy cerca de las costas de Japón, que hay una ciudad sumergida y encontraron, yo llegué a ver imágenes de una pirámide bajo el agua. O sea, en el área de Japón hay por lo menos una pirámide. Tengo entendido que en China, también en Islandia, había escuchado, en Egipto, en Guatemala, en México. Parece que es algo que se repite en el pasado a pesar de la tremenda distancia entre una civilización y otra, las diferencias culturales lógicas, sin embargo, es algo llamativo, la coincidencia. Si bien puede haber diferencias en algún detalle arquitectónico, la semejanza es realmente muy llamativa. Desde luego, no sabemos si estas pirámides se edificaron eh, con la autosuficiencia humana al 100% o bien alguien de fuera del planeta Tierra intervino para que se llevaran a cabo. Misterio que aún continúa y perdurará, imagino, durante bastante Sí, tiempo. Si te sí, sí, parece, sí. Jorge, vamos a atacar el siguiente tema, un tema Sí. muy interesante, y para ello nos vamos a Teherán.
Teherán, capital de Irán, así es. Exactamente. ¿Qué pasó en Teherán? Muy bien, en Teherán es interesante pensar en el año 1976, cuando las relaciones entre Irán, por ejemplo, y Estados Unidos eran buenas, eran cercanas, había cooperación, había diálogo, había militares de alto rango americanos que estaban en Teherán colaborando, eh, asistiendo a los militares de allí. Eh, También en ese periodo de tiempo existía la Unión Soviética y era un país que preocupaba a muchas potencias, a muchas naciones. En ese periodo de tiempo y en ese contexto, el día 19 de septiembre de ese año, a la noche, alrededor de las 23:40 o cerca de la medianoche, eh, en el aeropuerto principal de Teherán, pudieron ver un objeto que a simple vista parecía una estrella, pero era mucho mayor el tamaño y la luminosidad era excesiva. Además, se movía, avanzaba. Entonces, a la vez eso, junto con llamados de la población que estaban viendo lo mismo, en diferentes poblados o ciudades pequeñas, veían el mismo objeto. Y a todos les llamaba la atención porque no parecía un avión, ni tampoco una estrella porque se movía. Y les llamaba la atención la excesiva luminosidad y el tamaño grande. En esas circunstancias fue que el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, al ser notificado, preguntó si algún avión o helicóptero estaba transitando, era parte, digamos, de esa área que pudiera estar transitando ese espacio aéreo. Pero no había ningún tráfico aéreo en ese momento programado ahí. No había ningún avión civil ni militar que estuviera en esa área, ni nada parecido. En esa circunstancia, este comandante general de la Fuerza Aérea decidió comunicarse con una base militar en una ciudad que está a unos 400 kilómetros de Teherán, llamada Hamadan, y pedir que un avión, un F-4 Phantom, que era, yo te mandé también después seguramente vas a subir una foto, era el avión más moderno, veloz de combate que tenían en ese momento, a cargo de un capitán, pudiera despegar, acercarse a ese avión probablemente, y tenían la casi certeza que era un avión soviético. La idea era poder llegar, hacer contacto visual y tratar de comunicarse, ahí está el Phantom, y tratar de disuadirlo o que dé explicaciones de por qué estaba sobrevolando el espacio aéreo de Irán. El avión despegó rápidamente, cerca de la medianoche, estaba más o menos a calcular unos 47 kilómetros de distancia, pero podía verlo. El capitán decía que el brillo excesivo le permitía a esa distancia considerable verlo aún a la distancia, lo veía claramente. Y le llamó algo la atención, que fue lo que él comentó el avión ese, el capitán, que a pesar de que se movía y a gran velocidad ese objeto, por momentos se detenía totalmente y volvía a acelerar y a salir a una velocidad llamativa. Desde la detención, de estar estático, a avanzar a una velocidad increíble que les asombraba, porque los aviones no suelen hacer eso y el cuerpo humano no resiste eso. Esto, Jorge, hoy en día, hablamos de 2021, es imposible con la tecnología que tenemos. O sea que realmente lo que vio este piloto, un piloto que, bueno, dicen las malas lenguas que no era muy experimentado, ¿no? Pero es que cuando hablamos de ufología siempre es muy fácil decir que el piloto no es experimentado o que vio Marte, como en este caso dicen algunos expertos. Es más sencillo desviar el foco de atención hacia otro asunto, o sea, mucho más terráqueo,
que no poner la incisión sobre donde realmente es importante, que es que aquel piloto vio un ovni. Un ovni que realmente, como tú dices, se paraba Sí, y volvía a despegar a una velocidad increíble, cosa que es sí, 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 sí. imposible hoy en día para aún los tipos de aparatos que tenemos que son capaces de surcar el cielo. Así es algo que le llamó la atención a él y que logró comunicar a la base, el hecho de los movimientos erráticos extraños de ese objeto, de ese avión, él creía, aunque no podía distinguir la forma de ese presunto avión por su gran brillo que lo encandilaba. Pero cuando estaba Se, más o menos a 40 kilómetros pasó algo. se dice que su tamaño era muy difícil de determinar porque había un inmenso brillo Sí, y su luz era como las luces estroboscópicas, ¿eh? Era una especie de patrón rectangular que alternaba con una serie además de colores entre el sí, azul, el verde, el rojo y el naranja de forma muy, 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 muy rápida. Tan rápido, de hecho, que nos recordaban a esas luces estroboscópicas en las cuales se llegan a ver a esas cuatro luces, esos cuatro colores al mismo tiempo. Por lo tanto, exacto. Ujú. claro, Jorge, aquí estamos hablando de que este piloto era muy difícil de que viera un planeta. Un planeta no cambia, no No, 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 alterna con no, esos no, no, cuatro no, colores, no no, se para, no, no vuelve a arrancar. O sea que no. podríamos prácticamente de cuajo descartar la teoría que lo que hace es desprestigiar a este piloto y decir que vio un planeta. No, no, desde ya, yo echo por tierra esa posibilidad, esa teoría. Ahora, cuando estaba a unos 40 kilómetros, y de repente él notó que empezaron a fallar los instrumentales de su nave, de su avión de combate, e inclusive él notó que la comunicación radiofónica con la base empezó a haber una gran estática en la comunicación y no era posible comunicarse. Se sintió de alguna forma indefenso al notar que el sistema defensivo del avión, porque lleva naturalmente misiles, estaban desafectados. ¿Sí? Él creyó que era un incidente casual, que su nave lamentablemente había tenido un desperfecto electrónico o eléctrico y decidió abortar y volver a la base. O sea, Desde, él bajó sin llegar al objetivo. desde luego, Jorge, él está en su F4 y Sí. ve que en su trayectoria ese objeto directamente se va hacia él. Se va hacia él y él lo que hace, Parviz Jafari, intenta disparar un misil, un AIM-9, contra el objeto. Pero en ese momento en el que él intenta disparar Uh ese -huh. misil, su panel de armamento se apaga directamente y pierde todas, absolutamente todas las comunicaciones. ¿Qué es lo que sucede? Este hombre, ante esa situación, inicia un viraje y con el segundo objeto, pues recordemos que había más objetos, Uh -huh. muy cerca de él, a unos 5 o 7 kilómetros, volvió a ver el cuerpo original que se fusiona con este segundo objeto y se quedan los dos en un solo objeto bueno, es algo realmente alucinante lo que este hombre ve, ¿no? Y me parece más alucinante aún que cuando este objeto ya se está prácticamente echando encima, todo su panel instrumental se apague, pierda las comunicaciones. Pero eso sí, el avión continúa volando, por cierto, es decir, es como si ese objeto hubiera dirigido su foco de Uh atención -huh. simplemente al armamento. Recordemos también que algo muy, muy parecido sucedió también en el caso Manises, ¿no? Donde eh, Exacto, exacto, así es, se, sí, se sí, sí, queda sí. desarmado, o sea, pero el avión puede continuar volando. Es como si em, ese objeto volador no identificado Uh -huh. supiera dónde están estos componentes electrónicos que van a, de alguna forma, activar ese armamento y Uh -huh. momentáneamente desarma al piloto y, evidentemente, a su nave para que no pueda Uh -huh. atacar este objeto. De todas formas, me pregunto yo si este armamento terráqueo que tenemos sería de gran eficacia contra un objeto volador como este. ¿Tú qué piensas, Jorge? Bueno,
Sí, tenés toda la razón. Evidentemente, sentirse expuesto, sentirse eh, debilitado, aún con los armamentos que llevan, no poder hacer uso de ellos, esa desprotección yo pienso que aterroriza. Pero te quiero aclarar un detalle importante. Y vos hablaste de que el avión se sintió atacado, y es así, pero hubo dos aviones que fueron. O sea, el primer avión regresó a la base, como te decía, y el comandante mandó un segundo avión con un teniente coronel y un copiloto. A ese avión es al que le ocurre este suceso que vos comentabas perfectamente. Sí, a Jafari, a El, Jafari. a Jafari viene, como bien decís, él realmente sintió que era un proyectil que le habían lanzado, porque era algo que venía raudamente hacia ellos. Y como bien comentabas, quiso enviar un misil que es el que persigue el calor para contrarrestarlo, pero vio que no funcionaba. Entonces, como bien dijiste, decidió hacer una maniobra evasiva. Según sus propias palabras, dice que se sumergió, o sea, se dejó caer en picada para evitar el impacto, pero ese objeto lo seguía igual. Y después, como bien dijiste, volvió, ¿no? Volvió, es algo no normal eso, que un proyectil vuelva a donde fue lanzado, volvió sin hacer impacto. Y naturalmente él ya ahí en ese momento se dio cuenta que ya no solamente no le funcionaba su armamento, sino que le estaba pasando algo similar a lo que le pasó al primer avión, o sea, estaba fallando todo el instrumental, podía volar, pero el instrumental de defensa y la comunicación empezó a no funcionar más, por lo que decidieron emprender el regreso, pero antes de que se desconectara todo el panel del avión, él eh, pudo ver un par de cosas con su copiloto que informó a la base. Por ejemplo, pudieron con el radar que tiene el avión, si bien visualmente no podían ver, como dijimos, la forma por el gran brillo que tenía, el radar indicó que tenía un aspecto parecido a un diamante ese objeto. El aspecto que indicó el radar fue eso, una silueta como de diamante, y que dice que el tamaño era aproximadamente al de un avión 707, no era algo pequeño, y la velocidad que llevaba ese objeto por momentos era de unos 240 kilómetros por hora. En el momento que ellos lo detectaron con su radar. Después dejó de funcionar el radar, pero ellos dicen que lograba una aceleración increíble, que ellos se quedaban asombrados porque no lo podían dar alcance. Y cuando, como bien dijiste, están regresando a la base del segundo avión, es que ven que uno de esos objetos que se desprendió del objeto mayor y que ellos lo que recuerdan es que tenía un aspecto cilíndrico, esos pequeños objetos que salió de la nave grande, era algo cilíndrico con una luz en cada extremo, con mucho menos luminosidad que ese inmenso aparato que había ahí, pero uno de ellos empezó a descender. Ellos pudieron ver eso, al regresar a la base, vieron que uno de esos objetos descendía en una zona cercana a las montañas donde había un desierto, y ellos desde su avión pudieron ver iluminarse las arenas, las rocas del desierto, con la luz de ese objeto que iba bajando, y que ellos dieron testimonio de que tocó tierra, Sí, porque porque se llegan a ver, Jorge, tres objetos. Se llegan a ver sí, tres objetos. Incluso los pilotos llegan a decir que ese objeto había aterrizado. Había aterrizado. Y sí, posteriormente se llevan a estos pilotos con un helicóptero a la zona donde había supuestamente aterrizado. ujú, Y ahí encuentran una sí, especie sí, sí, de lago, una especie de lecho de lago seco, sí, donde no hay nada, no hay nada. Sí que es cierto que en ese intento por recabar más datos, llegan a ujú, una casa que estaba en las cercanías y preguntan si habían sentido o habían oído alguna cosa inusual ujú, el día anterior. Y ellos dicen que sí, que habían oído un fuerte estruendo, un ruido muy, 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 muy grande y una especie de luz a modo de relámpago. Y eso es lo que explicaron las personas que vivían en esta casa. O sea que es que al final se llegan a recoger estos sí. testimonios de este avistamiento tan extraño que ocurrió en Teherán. Testimonios, por cierto, civiles, ya no hablamos de militares.
Sí, además es interesante que ese objeto pequeño que descendió, cuando los pilotos lo veían y ellos pensaban que había tocado suelo, que había bajado totalmente, dice que la luminosidad, a pesar de ser muy menor la luminosidad del objeto grande, ellos veían que alumbraba un espacio de aproximadamente entre 1 y 3 kilómetros alrededor. Y era el objeto más pequeño. Ese iluminaba una distancia inmensa y ellos podían ver las montañas, las rocas y la arena perfectamente como si fuera de día, decían. Estaban ellos en su avión, ya era alrededor de la 1 de la madrugada, 1 y algo. O sea, es interesante ese testimonio porque los dos, uno era un teniente coronel, los dos pilotos, dijeron de que veían perfectamente como si fuera de día la superficie. Recordamos, Es muy llamativo eso. recordamos que estamos hablando de Oh, sí. 1976. Y seis, sí, 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 sí. 1976. Nos estábamos Sí, 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 iluminando sí. aún con lámparas de tungsteno, de filamento de tungsteno, y Es así, evidentemente sí. era imposible prácticamente en Sí. aquella época elevar unas lámparas tan bestialmente potentes hacia esas alturas, Sí, a sí. unas alturas tan grandes como para que iluminaran el cielo, o sea, las montañas desde Mm, esa altura. O sea que estamos hablando de sí. algo realmente potente, lo que sucedió en 1976. Luego, Jorge, hay algo que a mí me fascina cuando hablamos de tema OVNI, y Ujú, es la cantidad de personas que nos han estado diciendo a los omnívogos, pues que hasta hace muy poquito, ¿no? Que nos desprestigiaban, nos decían, no, es que vosotros, los que creéis en los ovnis, ¿no? En los marcianitos. ujú, Bueno, ujú. yo personalmente no digo que vaya a salir un marciano de una nave andando, Sí, una cosa ya. pequeñita de color naranja o verde, Mm, y con una pistolita y nos vaya a disparar un rayo, ¿no? Hay casos en los ujú. cuales se han producido unos enfrentamientos, la batalla de Los Ángeles, por ejemplo. Oh, sí, sí, Hay sí. muchísimos casos en los cuales sí que se ha llegado a una intervención militar, pero no en la mayoría de los casos, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que en 1976 estos pilotos vieron lo que vieron, y evidentemente esto nadie puede negarlo, y por lo tanto, bueno, ya sabemos que desde hace un par de años ahora ya el Pentágono ha admitido finalmente que ya no se trataba de si estos objetos voladores no identificados existían o no, sino que se Ujú. trataba ahora francamente de saber por qué están viniendo aquí, violando espacios aéreos altamente protegidos, etcétera, ¿no? O sea que estamos hablando de 1976, señores, recuerden. Este Sí, objeto iluminaba montañas a más de 1,5 kilómetros de distancia, sí, como si fuera sí. de día, algo Sí, se habla hasta tres impensable en aquella kilómetros fecha. inclusive. Sí, Tres sí, 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 sí. kilómetros, imagínense. 3 kilómetros se hablaba. Y te digo más, Artur. Horas después de ese avistamiento en el cielo de Teherán, hubo un informe en el Mediterráneo, un avión vio un objeto exactamente igual a ese por su luminosidad O sea, y la velocidad que en llevaba el mar, ya en el entrada mar, en el el mar. Mediterráneo. Es que es Horas fascinante. después, y al día siguiente, en la noche, se vio un objeto con esa misma luminosidad, pero sobre el cielo de Lisboa, Portugal. O sea, todos creen que era el mismo objeto. Es algo muy, muy preocupante, ¿no? Para los gobiernos y para los militares saber que pueda haber algo, si es de alguna potencia o no, que pueda lograr semejante distancia en tan poco tiempo y que no pueda ser, digamos, derribado Es lo que te iba a decir ni, ahora. claro, sí, Objetos que están hoy en Teherán, ahora mismo en Teherán, y al cabo de nada están volando sobre otra zona sí, en Lisboa, en sí, el mar totalmente, ¿no? Mediterráneo. O sea, es una velocidad increíble, inasumible para los tipos Sí, de aviones totalmente, que habían en aquella época, una iluminación bestial, sí. unos giros, unas paradas en pleno vuelo. Además, fíjate, Jorge, si tú y yo vamos volando a más de 1.000 kilómetros por hora y paramos en seco, Oh, no lo vamos a aguantar, porque tenemos que no, el cuerpo humano recordar, no soporta no, eso, no, 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 no. tenemos que pensar que nuestro cerebro es una masa, y que Ujú, cuando nosotros paramos de golpe,
Sí, O sea, sí, sí, sí. es una masa que al final tiene un movimiento, tiene unas compresiones en el interior, hay una serie Ujú. de leyes de la gravedad que van completamente en contra de nuestro cuerpo en esas circunstancias. Es decir, nosotros no podríamos soportar en ninguno No, de los momentos. Lo que sí que es verdad, Jorge, que eso también tenemos que hacer honor a la verdad, y es que nosotros como seres humanos, hoy en día, somos capaces de enviar drones no sí, tripulados, y sí, por lo sí, sí, tanto, sí. estos objetos pueden ser también objetos no tripulados, no tienen por qué estar Ujú. tripulados con un marcianito verde en su interior. No, O no, no, sea no, que de ya. Pero además, yo te hacía referencia al comienzo de la buena relación con Estados Unidos, porque de hecho fue convocado cierta gente americana que estaba en Teherán, militares de alto rango, para entrevistar a los pilotos, dar su opinión también. De hecho, hay un documental que yo logré encontrar por ahí, donde te mandé una foto, creo, del piloto también. Él explica lo que vio. Él tuvo una charla pública donde explicó lo que vio. Y como bien decías, no es solo él y su copiloto, eran 3 pilotos en total que lo vieron y que se acercaron, sino que el radar lo identificó, la torre de control con el comandante también lo vio, eh, un avión de pasajeros que iba a muchos kilómetros de ahí se vio afectado en su comunicación y todos suponen que es por lo mismo, aunque estaba a mucha distancia, ocurrió en el mismo periodo de tiempo sobre el cielo de Teherán y muchos civiles que también vieron el objeto. O sea que son muchas las personas, muchos los testigos que dieron testimonio de lo mismo. Evidentemente no era un fenómeno como un planeta o un meteorito, imposible pensar en eso. Descartando eso, lo que nos queda es un avión súper tecnológico en el año 1976 con una capacidad increíble realmente para ese periodo, o si no, tenemos que pensar en algo muy diferente, ajeno a esta Tierra, porque no hay otra posibilidad. yo, Jorge, me inclino totalmente. Ya sabes que yo soy un gran amante de los objetos voladores no Sí, identificados. sí, 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 Me sí, 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 inclino sin duda. totalmente a pensar que esto era un objeto volador no identificado de fabricación Ujú. no terráquea, de alguna Sí, sí. civilización Ujú. extraterrestre, evidentemente. Y vamos, yo me inclino a pensar esto porque en 1976, si hoy en día no disponemos de la capacidad de ir volando, pararnos, cuando vamos a más Sí. de 1.200, 1.300 kilómetros por hora, pararnos completamente, Ujú. hacer un ángulo de giro de 90 grados y volver a despegar a una velocidad tremendamente Sí. alucinante, en 1976 aún menos. Y además iluminar a 3 kilómetros una Sí. montaña. O sea, es que me parece Y eso completamente con el pequeño alucinante. objeto, recordá que ese no es el objeto mayor, sino el pequeño que descendió. El mayor era mucho más luminoso. Y repito, yo tomo muy en cuenta la señal del radar. Habló de un tamaño importante la forma era como un diamante, no era una forma de avión, Sí, ya que era sí, algo sí. raro, rarísimo, extraño, ¿no? Para ese periodo de tiempo y aún ahora. Rarísimo. Y recordemos, esas extrañas luces, luces que, bueno, se llegaban a ver esos tres, cuatro colores, esas luces estroboscópicas que se Sí, veían al mismo tiempo, algo completamente alucinante que a fecha de hoy, 2021, no es que no sepamos lo que pasó, sí que sabemos lo que pasó. Ahí se vio sí, un objeto volador no identificado que seguramente no era terrestre, bueno, seguramente no, seguro que no era terrestre, por las características, por la velocidad, por sus capacidades, por su sí. maniobrabilidad en vuelo y por sus movimientos imposibles y aceleraciones imposibles. Además, Jorge, fíjate, este punto Ujú, en común que decíamos antes y que volvemos a ujú. rescatar, esa anulación de ese panel de control del Sí, armamento en el avión, cosa que me parece realmente alucinante y que se da en muchos casos, con encuentros con aviones militares. Cuando esos aviones militares salen a la caza de estos objetos voladores no identificados, cuando estos objetos voladores no identificados parece que se les van a encarar,
esos paneles de control del armamento quedan inutilizados. Como si nosotros tuviéramos ahí, como si estuviéramos Sí. volando prácticamente con un avión de papel. Me parece Sí. alucinante, Jorge. Aparte de ese avión que tenés detrás, era lo más moderno que había en ese momento en aviones de combate. Era muy veloz. Y no pudo ni acercarse porque la velocidad del otro objeto era mayor siempre. Siempre lograba, es algo que el piloto dijo, mantener una distancia y nunca permitía que el avión se pudiera acercar demasiado. O sea, tenía la capacidad, es como que jugaba con el avión. Cuando quería ese objeto podía alejarse mucho más e inutilizar el sistema operativo, gran parte del sistema operativo de ese avión. Algo totalmente preocupante, insisto, para un gobierno que tenga aviones de combate y que se sienta protegido en su país y vea que el avión no puede hacer nada con algo así desconocido. Es realmente interesante, sí. Jorge, cambiamos de tercio. Estamos en 2021. Sí. Me parece alucinante que en 2021 nos estén espiando los niveles que lo hacen. Es decir, podríamos decir que no somos dueños de ningún prácticamente momento a solas, prácticamente, porque estamos rodeados de tecnología, de conexiones. Fíjate, hace muy poquito, justo escasos minutos antes de empezar a grabar, que yo pensaba que no podríamos grabar porque se verdad. ha caído la conexión a internet, pero estamos rodeados de cámaras, de micrófonos, hasta la nevera, hasta el mini beaver, hasta el Turmix, hasta la batidora lleva un micrófono, lleva una cámara o lleva una conexión a internet para descargar recetas. Me parece alucinante. Pero, Jorge, este control tan férreo al que estamos siendo sometidos ahora, ¿es de hace tan poquito o podemos retroceder bastante más? No, mira, de hace mucho tiempo atrás. Si vamos, bueno, mucho, pero mucho tiempo atrás. Vos recordás que había un gran escritor, que yo siempre lo he leído, que era Julio Verne, el francés. Él anticipaba cosas y hacía novelas donde hablaba de cosas que no existían todavía. Creaba en su mente situaciones, artefactos, o llegar a determinados lugares como la Luna, cuando todavía no era posible. Él murió en 1905, pero vos fíjate que después han surgido otros escritores, e inclusive directores de cine, que de alguna forma han anticipado un futuro donde estamos siendo controlados, como bien decís, vigilados, donde perdemos de alguna forma la capacidad de elegir, como dijo un director de cine, perdemos la libertad de elegir. En el año 1947, un director de cine francés del mismo país de Verne, cuyo nombre era Raymond Millet, hizo un cortometraje de apenas 24 minutos en formato de documental. Un documental futurista, porque este documental no estaba describiendo el presente de ese momento, del 47, sino que hablaba de un futuro pesimista. Y en ese futuro, ese documental que se llamó Televisión El Ojo del Mañana, naturalmente una película en blanco y negro, esa película mostraba imágenes mientras se escuchaba una voz en off que iba describiendo lo que se veía. Mostraban gente que caminaba por París inclinada, teniendo en su mano un objeto que era como una pequeña pantalla. De él decía de que iba a llegar un momento que iban a chocarse entre sí las personas por no ir mirando hacia adelante, por ir inclinados mirando eso que tenían en la mano. Él hablaba evidentemente de un televisor pequeño, porque recordemos que a fines de 1920 empieza la etapa, digamos, experimental de la televisión, y a mediados de 1930 empieza a ser comercializado, difundido. Y en este caso hablamos del 47, era relativamente poco tiempo que había surgido la televisión, el clásico televisor antiguo, grande, que no todos poseían todavía.
Pero él hablaba de un futuro donde había algo muy pequeñito y naturalmente yo lo primero que pienso está hablando de un televisor pequeño que es realmente novedoso porque no existía. Pero él dice que esa pequeña pantalla que van a llevar en la mano va a provocar inclusive accidentes de autos, tráfico, problemas, porque la gente va a estar demasiado enfrascada en eso. Y dice, ahí podremos ver las noticias y leer un periódico, ver deporte, ver una película. Hasta, dice algo interesante, hasta jugar juegos, dice. Interesante. Y después, uno, claro, prevé que está hablando de un televisor futuro muy moderno, pero hay una imagen que muestra a una mujer que está tomando una ducha en ese mismo documental y recibe un llamado telefónico. Entonces la mujer sale apurada, pero una voz en off dice, la joven olvidó. Un detalle importante, escuchen, la joven olvidó apagar la cámara de su teléfono, dice. Y la otra persona la ve semidesnuda. Fue una escena un poco fuerte para esa época, año 47, una imagen de un semidesnudo femenino para mostrar que la mujer había olvidado apagar la cámara. Entonces en mi mente digo, espera, no están hablando de un televisor solamente. Este señor, este director francés, está describiendo otra cosa, donde podemos vernos, como ahora te veo vos que estás en Europa. Esta joven estaba viendo a alguien que la estaba llamando porque ella olvidó desconectar la cámara. Entonces cuando veo eso, digo, esto habla de otra cosa, de lo que ustedes llaman móvil, y nosotros decimos celular, pero es un teléfono pequeño, portátil. En definitiva, está mostrando eso en el 47. Y cuando él muestra todo eso, no lo hace con ojos de beneplácito hacia una tecnología futura, sino que lo dice como algo que va a traer consecuencias nefastas a la sociedad, a la humanidad. En, en ese periodo de tiempo y en ese documental, también habla de otras futuras creaciones. Él dice, la policía en París no tendrá que estar tanto en las calles, porque habrá cámaras, dice, en lugares altos que barrerán toda la ciudad de París, pudiendo ver, por ejemplo, robos ilícitos y la policía saber en qué calle va a esos ladrones, esos delincuentes y atraparlos. Y a la vez, en las seccionales de policía o en las comisarías habrá, inclusive hay una foto que creo que te envié, que hay como muchos monitores, por decir de alguna forma, en la pared, donde la policía irá chequeando, revisando, vigilando cómo está cada barrio, cada calle importante de París, por ejemplo, sin necesidad de tener a la policía en la calle. O sea, estaba hablando de videovigilancia, cosa que en la actualidad es algo normal. Hay una escena, Jorge, también viniendo a colación de lo que tú decías antes y explicabas, que me deja alucinado, que es, hay un señor con un vehículo descapotable que va conduciendo a toda velocidad y tiene una especie, me recuerda a estos coches modernos hoy en día que tienen esas grandes pantallas allí, y tiene una especie de tablet en la cual él va conduciendo y al mismo tiempo está viendo una especie de película de coches de carreras y va prestando tanta atención a esa pantalla que al final sufre un accidente, se pega un castañazo tremendo, ¿no? Jorge, hoy en día todos sabemos que las distracciones con teléfonos, con aparatos electrónicos en los vehículos, provocan gran cantidad de estos accidentes. Y como tú Sí, sin decías, duda. también se veía cómo decían que desde París ya no hará falta que la policía salga a las calles para controlar. Estamos viendo que esto es algo de lo que no se habla demasiado. Antes solo era Inglaterra el país con un número de cámaras muy importante, pero ahora hay muchos países que están equipando casi todas sus calles con un número muy importante de cámaras también. Sí, O sea sí, que sí, sí, sí. realmente, Jorge, esta película dio en el clavo porque, Sí, vamos, primero nos habla de telefonía móvil donde sí. vamos a poder hablar y vernos con unos Y aparatos que vernos. vamos a sostener en nuestra mano. Nos habla de ese aborregamiento al cual todos estamos sometidos.
y vamos tropezando a veces por la calle porque estamos mirando, bueno, nuestros teléfonos móviles y yo Sí. estoy intentando desintoxicarme ahora, he vuelto a recoger un teléfono que solo es teléfono con un teclado y la verdad es que estoy dejando bastante el teléfono en casa últimamente, el móvil, el smartphone, Sí. y en cambio solo voy con un teléfono en el cual puedo recibir y emitir llamadas, nada más, porque es que Ujú, llega un momento que estás tan pendiente de ese aparatito que tienes en la mano, que es ujú, que llegas, o sea, como sí, si cuando alguien te hablara, es como si se te molestara entrar en tu universo, en ese universo en el que estás sí. inmerso y encima te Ujú, enfadas, ¿no? Oye, cuando alguien te pide una interacción social, cuando ujú. otro ser humano te pide una interacción social, hasta ese punto hemos llegado. Es que es muy bestia, Jorge, y encima lo estamos permitiendo y estamos plagando nuestra casa de un montón de Sí. tecnología que es tecnología espía. Y lo que es más grave aún, Jorge, Ujú, esta tecnología, mucha de ella se está fabricando en China, o sea que el gigante sí, asiático se debe estar sí, poniendo sí, las sí, sí. botas. Es que es así. Vos hace poco hiciste un video, si no me equivoco, que lo disfruté, donde hablaba de ese tema, ¿no? De cómo llega un momento que es una obsesión en nuestra vida el teléfono. Y es como decías vos, uno se va a acostar y lo último que ve antes de dormir es el teléfono. Y al levantarse, enciende el teléfono a ver si llegó algún correo, si alguien me envió algo, cómo va a estar el clima afuera. Lo vemos todo a través del teléfono. Y yo he visto ¿Cómo va a gente que está estar el mirando una clima afuera, película. Me encanta Sí, lo que sí, sí, acabas sí, de sí, decir, ¿eh? Oye, sí, en es lugar de así. mirar por la ventana, cogemos el Sí, teléfono y miramos cómo va a estar el clima afuera, si sí, somos tontos. sí, es así. Pero más allá de la parte tecnológica, que uno dirá, bueno, pero es una gran ventaja, ¿no? Es el avance de la sociedad. Pero no deja de ser un control y de una automatización, donde todos dependemos del teléfono o de algún aparatito así. Yo una vez hace tiempo, en un audio que hicimos, en formato solo de audio, de podcast, hablaba de cierta parte de la juventud que no era como cuando uno era un niño que jugaba en el patio de su casa al aire libre. Yo afortunadamente viví ese periodo de tiempo de jugar, hacer deporte al aire libre y no existían teléfonos que uno estuviera pegadito y no hablara con el amigo que tengo al lado porque estoy mandando un mensaje eh, a alguien, ¿no? De hecho, y esto, perdón, esto no estaba en los planes, pero entre otras cosas yo a veces he actuado en el mundo del teatro, en alguna comedia, y hace un tiempo Qué recuerdo que bueno. hicimos una vez se lo conté a alguien, hicimos una comedia donde nos criticábamos a muchas cosas de la tecnología, y en esa ocasión yo recuerdo que me hacía pasar por bueno, fue hace unos años, un joven del tiempo de hoy. Entonces mi madre en la comedia me decía, Jorge, ¿no me has ayudado en el hogar, en alguna tarea? Y yo decía, mamá, yo no puedo perder el tiempo en eso. Apenas contesté 400 correos electrónicos. Yo tengo muchos contactos, no hablaba de amigos, tengo contactos, yo no puedo dedicarme a cosas banales. Ese tipo de crítica social la hacíamos en esa comedia, burlándonos de una sociedad actual que lamentablemente da esa pálida imagen. Ahora, volviendo al tema recuerdo que hace un tiempo habíamos hablado con vos sobre ciertos satélites, porque estábamos hablando de la pérdida de libertad y del control de la gente. Hay satélites, y lo decías también en un video hace muy poco, que puede fotografiarte Bueno, caminando, por ejemplo. ¿Es así? Lo decía Jorge Sí, porque, bueno, yo sabía que había satélites que pueden fotografiar incluso el sí. teléfono móvil que llevamos en la mano, pero tú me dijiste que había satélites que incluso, que lo dije a colación de esto, que había satélites que eran capaces de Sí. filmarnos a través del propio tejado de nuestra casa y ver dónde estábamos, incluso en la disposición de la casa. O sea que esto ya es preocupante, ¿no? Estamos llegando al nivel Ujú, máximo de espionaje, o sí. sea, en la intimidad de nuestros hogares. Sí, es el satélite SAR o SAR, que tiene la capacidad, diferente a otros satélites, este tiene la capacidad de un radar. Entonces, no solo toma fotografías cercanas, como las que te pueden tomar a vos o a mí en cualquier lugar, sino que este tiene la capacidad de un radar y por lo tanto puede atravesar determinados materiales, por ejemplo, un hangar,
que se ha comprobado, fotografiando, no es una fotografía con una nitidez de gran calidad, es más que nada la imagen propia de un radar que puede determinar qué objetos o cantidad de personas están dentro de ese hangar y tomar una imagen que no es por ahora en colores, solo en blanco y negro, pero pueden identificar cuánta gente hay adentro. Insisto, hasta ahora determinados materiales los puede atravesar y puede llegar a detectar, por ejemplo, el tamaño de los aviones o los objetos que hay ahí, pero todavía no tiene la capacidad exacta de una calidad fotográfica como la del otro satélite. Pero se supone que va a llegar un momento que va a poder lograr eso. Entonces llega un momento en que estamos siendo, no solo hablamos de un cuartel militar con fines de combate, sino el ciudadano común y corriente está siendo básicamente vigilado, inclusive por un satélite que no vemos. Y yo hace poco te comentaba que hace semanas atrás yo hablaba con un amigo de toda la vida, un breve llamado privado, supuestamente, donde hablábamos de un receptor nuevo. O sea, que me gusta el mundo de la radio, estábamos en un receptor nuevo, que era lo último. Exacto, es un receptor digital, pero después te voy a tratar de conseguir una foto. Si es que no se me adelanta alguien o algo y te lo envía, como pasó conmigo, sobre algo que no había material. No había material porque es algo nuevo y de origen ruso. Entonces mi amigo dice, mira, ese receptor del que me hablas existe, pero no está en forma comercial todavía. Y por lo que sé, está solamente en uso de la gente que está en Rusia. No lo han puesto todavía a la venta en el exterior. Pero, me dijo mi amigo, hay otro muy similar, inclusive económico, hecho por China, me dijo. O los chinos hicieron algo parecido. Es una copia del ruso. Y fue un diálogo breve, pero me dice, no hay ningún material todavía en la web, no hay nada. Apenas más adelante salga algo, nos comunicamos. Perfecto. Pasaron unas horas y cuando encendí mi computadora de escritorio, ante mi sorpresa apareció una imagen de lo que estábamos hablando. Y digo, qué casualidad, pensé. Qué lindo. Justo lo que es la vuelta de la vida. Estamos hablando de esto y justo aparece una imagen. Pero qué casualidad, qué afortunado soy. Y empecé a mirarla con interés. Voy al living, enciendo mi televisor y cuando pongo YouTube, en las primeras imágenes aparece varias imágenes de receptores similares, el chino, el ruso, inclusive un pequeño documental que hablaba de cómo se componía ese receptor. Digo, no, esto no es casualidad, esto ya no es casualidad. No, ¿Cómo me persigue todo este material? Si no fíjate, hablé con nadie. fíjate, Jorge, que al amigo Albert Prat le pasó algo muy parecido. Ujú. Él me contaba hace un tiempo que tenía en su casa, estaba en su casa tranquilamente con su esposa y no tenía ningún aparato electrónico conectado, ninguno. Ujú. Él Ujú. lo único que tenía en su comedor era una televisión inteligente, una Smart TV, y Ujú. la tenía apagada. Y fíjate que la Smart TV la tenía apagada. Y él habló con su esposa de Bután, ese país tan Sí. seguro, tan protegido, Ujú. tan hermético, ¿no? Y al cabo de nada, de pocas horas, le apareció en su teléfono móvil, en la publicidad, en sus correos electrónicos incluso, publicidad para ir a visitar Bután. O sea que es que realmente, Jorge, lo que nos estás contando es increíble, ¿no? Pero ya estamos, o sea, lo contaba George Orwell en su libro. Eh, 1984. exactamente, que, Mm. bueno, que estaríamos en una sociedad hipervigilada, Eso. hipervigilada. Pero es que en esa Ujú. época ya estábamos en una sociedad hipervigilada con los medios que había en aquel momento. Eh, a ti incluso, Jorge, te pasó una cosa que ya nos explicaste en otro programa, pero que me gustaría que volvieras a explicar Oh, porque es ah, alucinante, alucinante. sí. Y bueno, y eso demuestra que no es que estemos vigilados hoy en 2021, hoy estamos hipervigilados, Sí, hipervigilados, sí, porque sí, además sí, nosotros mismos estamos contribuyendo y sí, sin facilitando duda. esta vigilancia, porque es muy cómodo usar todas estas tecnologías, es comodísimo, la verdad. Claro, Pero es que, sí, sí. Jorge, yo creo que no es ni fiable tener el ordenador portátil en modo sleep, porque yo creo que hasta en ese modo
nos llegan a grabar. Los teléfonos hoy en día llevan 2 cámaras, o sea que si no Sí, quieres que te graben tienes que poner un libro encima o algo, porque es que sí, sí, realmente sí, si sí, no, sí, sí. pueden estar hackeando este teléfono móvil sin ningún tipo de problema. Jorge, recuérdanos aquella Sí, cosa que te pasó, que fue algo alucinante, cómo se sí. presenta alguien en tu casa. Explícanoslo otra Sí, vez. sí, sí, sí. Sí, yo como sabés, cuando era muy chico, 13 años, 14, empecé un hobby que se llama diexismo o DX, que es antes del tema radioafición, que es el tema de escuchar emisoras de broadcasting con una radio, un receptor de onda corta y también onda media. Inclusive en televisión se podía hacer en esa época. Entonces podíamos captar emisoras, no existían los celulares, entonces la telefonía de este estilo. Entonces uno escuchaba, anotaba, porque no había forma, no había web, nada, entonces ya anotaba cuando daban la frecuencia, la dirección, el P.O. Box, y le mandaba una cartita, eh, y esperaba con paciencia un periodo de tiempo a veces muy largo, pidiendo una tarjeta de confirmación, que era un poco el tesoro del hobby ese, una tarjeta de confirmación diciendo, sí, usted nos escuchó. Entonces yo a esa edad, muy jovencito con mis amigos, mandábamos cartas. Afortunadamente en esa época había mucho para escuchar y escuchamos de todos los continentes y nunca hubo problema. Pero en una ocasión, yo no estaba en casa y llegaron dos señores de traje y lentes oscuros eh, a preguntar por Jorge. Entonces mi madre le dijo, Jorge no está, pero se asustó porque vio cara muy seria, muy adulta, todos señores. Dijo, perdón, ¿quiénes lo buscan a mi hijo? Entonces sacaron una documentación y le dijeron, somos de un servicio privado, necesitamos hacer unas preguntas a su hijo, sí, bueno, queremos hablar con él, ¿dónde lo podemos encontrar? Muy serios los dos. Entonces mi madre le indicó dónde estaba yo y fueron. Entonces yo recuerdo que estaba en un lugar y llegaron estos dos hombres preguntando por Jorge y yo tenía 14 años y le dije, Jorge soy yo. Y recuerdo que se miraron los dos sorprendidos porque yo creo que esperaban encontrarse no sé, a un adulto peligroso, y se encontró con un joven de apenas 14 años, con cara de inocente, imagino, que diciendo, ¿qué pasó? ¿Por qué me buscan? ¿Qué hice? Entonces me mostraron la documentación, me dijeron que habían sido enviados para hablar conmigo, porque ellos sospechaban que yo andaba en algo malo. Y le digo, ¿en qué? Entonces, era un joven que estudiaba nada más, y me preguntaron por deportes, por hobbies, y en un momento le hablé de esta actividad, de este hobby. Les conté con todo gusto, porque a mí me encantaba hablar de eso, del tema de los equipos, la antena y todo lo que hacíamos casero, para escuchar emisoras de radio normales. Y me dijeron, ¿qué países escuchás y qué países te escriben? Ah, les nombré varios. Y me dijeron, ¿te comunicas con Rusia? O me llegó una carta de Rusia, sí, Radio Paz y Progreso de Moscú, y La Voz de Rusia, sí, de Cuba, sí, Radio Habana Cuba, también en onda corta, la escuché en 31 metros, me mandó la tarjeta de confirmación, nada más. Y dijo, bueno, eh, te vamos a decir algo, no debes comunicarte nunca más con países como Rusia y Cuba, lo demás no hay ningún problema, me dijeron, pero esos dos países no debes comunicarte más. De hecho, debes destruir todo lo que te hayan enviado. Y le dije, destruir la tarjeta de confirmación, pero eso para mí vale oro. Tenés que romper todo, destruirlo, tirarlo a la basura, porque esos países no es bueno que te comuniques, porque vas a tener problemas y vamos a volver otra vez. Y ya no vamos a hablar como ahora, dijo. Entonces yo me asusté, porque yo era un joven realmente y ellos eran personas adultas, y dije, ¿en qué lío me metí? Pero si yo no hice nada malo. Cuando llegué a casa, dos de mis mejores amigos vinieron asustados, porque eran chicos de mi edad y también escuchaban onda corta. Y se hace, no, no saben lo que nos pasó, me dijeron. Vinieron dos hombres a vernos. ¿A ustedes? ¿También? Sí. Nos habían ido a ver a todos los que estábamos en esa ciudad. Éramos tres amigos y a todos nos dijeron lo mismo, que debíamos destruir eso y que no debíamos nunca más escuchar ni comunicarnos. Ahora yo dije, ¿cómo supieron? Si yo no se lo dije más que a mis dos amigos, y era hace muchos años, no había internet, y claro, fue a través de las cartas. Ellos vigilaban que alguien en la ciudad recibía cartas de esos países, de una emisora de radio
normal, comercial, y ya era peligroso. Entonces, recordemos que era una época, lamentablemente, que desaparecía gente a veces por ideales religiosos, políticos o por practicar determinadas actividades y desaparecía y no volvía más. Entonces, yo me sentí dentro de todo afortunado de poder seguir practicando el hobby y llevar una vida normal. Y traté de no comunicarme más, pero había emisoras que me seguían mandando la programación cada 6 meses y yo me daba temor recibirla porque dije, van a venir otra vez estas personas. Y ahí me di cuenta que no teníamos libertad inclusive de practicar un hobby, que en realidad no tenía nada de malo. Y uno se daba cuenta que en ese periodo de tiempo, a través de medios tan sencillos como una carta, te podían vigilar e ir a ver. Y ahora lo hacen de otra forma, digamos, un satélite, o lo hacen a través de Internet. Y hablando en un diálogo normal, te están escuchando otras personas que tal vez te quieren ofrecer un producto, como en el caso del receptor, pero que en todo caso hablan de una sociedad decadente, controlada, y como dijo este director francés, que no va a tener en el futuro la libertad de poder elegir. Eh, y me gustaría, si vos me permitís, si no hay más preguntas sobre esto, hablar de una película futurista del año 1973, Artur. Por Y supuesto, Jorge. Bueno, me ha parecido, cada vez que escucho esta anécdota que te ocurrió, sí, alucino completamente, ¿no? Porque esto tiene que ser increíble que se te presenten dos tipos así en casa. sí, 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 Y sí, digan sí, esto. sí, sí. Oye, una pregunta que no te he hecho nunca. Sí. ¿Destruiste las tarjetas al final? No, lo ¿Quieres? digo públicamente, ¿Quieres? no, ¿Quieres? no, las tengo. Las tengo. Yo creo que alguna vez en el grupo de Misterios Universales la exhibí a ambas, porque habíamos hablado de un tema similar y yo hice referencia a esta historia. Y yo sé que tomé las fotos y las puse, pero con gusto te las puedo mandar, después te la querés colocar, ningún problema, porque no, no las tengo. Yo lo que destruí fue los sobres, algunas cartas que mandaban las emisoras, eh, pero las tarjetas QSL no las destruí. Y de hecho las tengo acá, las mismas que recibí en ese periodo, igual que las demás. Muy colorida la de Cuba, recuerdo, más austera la rusa, pero básicamente lo que mandaban era decir, Jorge, confirmamos su reporte, usted no se escuchó a tal hora, GMT, en tal frecuencia, en tal banda, felicitaciones, algo así, y nada más. Con la fecha era lo normal en ese periodo de tiempo. Y es llamativo cómo a través de un hobby, de algo que no debería traer consecuencias, uno puede llegar a correr peligro. Porque repito que en ese periodo de tiempo, a veces por cosas así, uno podía pasarla muy mal, realmente muy mal. Eh, y en cuanto a la película que hacía referencia, es del año 1973, una película norteamericana. ¿Cómo se llama esta película? En castellano se la conoció como Cuando el destino nos alcance. Esta película, yo la recuerdo, Jorge, es Ujú. terrorífica, sobre todo cuando Sí, va llegando al sí, sí, final, sí. cuando va llegando al final. Sí, sí, Cuéntanos sí, sí, sí. por qué quieres hablarnos de esta película. Yo sé por qué, pero cuéntanoslo Mm. porque yo lo entiendo perfectamente. Bueno, porque esa película tan antigua habla de un futuro lejano, porque claro, estaba hecha en el 1973, de un futuro trágico donde la gente, con la gran superpoblación que había, no tenía suficiente alimentos. Y los gobiernos les estaban dando como una ayuda un alimento sintético que había creado el gobierno para alimentar a la humanidad. Si bien esta historia está enmarcada en Nueva York, en realidad hablan de a nivel global la misma situación. La gente es ayudada por los gobiernos con un alimento que han creado y que, repito, es sintético, pero que no muestran exactamente los ingredientes y que las fábricas donde lo hacían estaban celosamente custodiadas. El protagonista de la película trata de investigar, empieza a sospechar, le parece extraño.
Mientras, en forma paralela, y vos, si tal vez quieras contar esa historia, lo que ocurre con algunas personas ancianas en ese tiempo, en forma paralela, pero que Sí, aparentemente sí. no tiene nada que ver, ¿no? Lo que sucedía es que tú podías elegir el momento en el que tú querías fallecer. Y Ujú, entonces, bueno, te introducían una especie de sala y tú ujú, escogías con qué paisaje, con qué música querías fallecer. Tomabas una especie de líquido que te sí. proporcionaban una especie de personas en batín y ahí la persona pues estaba en esa sala, en una especie de cama muy confortable, donde ahí finalmente acababa falleciendo porque había ingerido ese misterioso líquido que parecía una especie Ujú, de Coca-Cola, ¿no? Y ujú. esto es lo que sucedía, Jorge. ¿Y qué sucedía luego una vez habías fallecido? ¿Qué es lo que estaba investigando este señor, Jorge? Bueno, este señor finalmente logra ingresar a una de esas fábricas y tomar fotos y ver y verificar ante su propio horror de qué estaba compuesto este alimento sintético. Y él descubre que ese alimento sintético estaba hecho con cadáveres, que justamente a través de ese sistema, de una especie de muerte placentera, por decir de alguna forma, porque inclusive le ponían la música sinfónica, si es que le gustaba la sinfonía, que le gustaba, sus colores preferidos, era todo muy bello, muy paradisíaco, esas últimas horas, pero nadie sabía qué pasaba después. Resulta que con esos cuerpos, con esos cadáveres, más otros elementos, fabricaban ese alimento sintético con el que alimentaban a la sociedad. Cuando este hombre descubre eso, eh, recuerdo la última escena, levanta su mano, su brazo, gritando lo que ha descubierto, pero la gente va en forma desaforada a buscar alimento, desesperada por las calles, como una marea humana, y él queda entre medio de ellos, digamos, en sentido contrario, y es como que lo llevan en anda, lo levantan, porque la gente no lo escucha, la gente lo único que quiere es alimentarse y no le presta atención a lo que él dice. Ahora, es interesante todo en la historia, aún con el final trágico, pero lo que la película muestra es un futuro triste, frío, insensible, un futuro muy lejano, claro, en 1973. Pero cuando chequeo otra vez la película y me fijo el año que está ambientada la película está ambientada en el año 2022, o sea, el año que viene, o sea, cuando el destino nos alcance. Terrible, terrible. Muy buena esta película, yo la vi, no pude dormir durante varios días. Ujú. Recuerdo aquella imagen de aquella especie de excavadora que lanzaba los cadáveres, incluso Sí, sí, sí. con la ropa, Sí, y sí, se sí, veía sí. una especie de línea, producción, de línea de producción donde circulaba una especie de como de cosa verdosa, y eso Ujú. era el alimento, ¿no? O sea, que es que bueno, estamos en 2021, esperemos que este futuro, este destino que nos alcance, no sea ese destino que hay programado o preprogramado Oh, en esa sí, película, ¿no? Pero bueno, eso, Jorge, a mí me recuerda un poco cuando le damos el pienso a nuestras queridas mascotas que se comen esas bolitas y no sabemos oh, exactamente sí, qué es lo sí, que sí, 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 hay terrible, dentro y terrible. bueno, en fin, yo últimamente, ¿sabes qué hago? Compro arroz y le pongo trozos, las Sí, partes más innobles del pollo que las voy a comprar a un precio muy, muy barato y al final le hago eso y con eso tienen comida para varios días. La verdad es que sale más o menos al mismo precio que el pienso y bueno, y sí, la verdad es que comen bastante mejor que eso. sí, Incluso sin duda, sin duda. es terrorífico, es terrorífico. Y estamos viendo, Jorge, en esta línea hemos Ujú, visto Bill Gates, porque la alimentación es un grave problema para la humanidad. Hemos visto que Bill Gates ujú. ahora mismo se podría decir que es el
mayor propietario de todo el planeta Tierra de Sí, tierras de cultivo. Es decir, hace muy así es. poquito ha comprado más tierras de cultivo, con lo cual él piensa que la población del mundo, de este planeta Tierra, va a crecer de una forma muy Sí. importante. Estamos hablando ya no de cultivos horizontales, sino incluso de cultivos verticales. Vamos a Sí. alimentar a toda la humanidad de forma que estos cultivos van a ser verticales. Vamos a Ujú. multiplicar por X esas superficies de cultivo. Y estamos, Jorge, ante un problema muy, muy grande que se plasmaba en esta película también, ¿no? El hecho de alimentar tantas Exacto. personas, que yo no veo tanto ahí el problema, sino que lo veo más en la cantidad de recursos naturales que consumimos, porque nadie de los que estamos en este planeta Tierra Ujú. queremos rechazar ninguna de las comodidades, ninguna de los aparatos tecnológicos que esta sociedad nos ofrece, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucede? Pues que cambias el portátil cada 4 o 5 años, la Ah, sí. cámara, el Sí, teléfono. sí, 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 Estamos sí, sí. generando una degradación, un desgaste para el planeta Tierra que parece que este desgaste va a ser muy difícil de que se pueda continuar soportando durante mucho tiempo más. Pero te digo, Artur, que a mí me da alegría conocer gente en todos lados que siguen buscando hacer sus propios cultivos, comer comida, bueno, nosotros le llamamos orgánica o al menos sana, más lejos de químicos, pesticidas y demás, que sigue habiendo gente, como sé en el caso tuyo y mucha más gente que conozco, que aprecio y que les gusta todavía salir a caminar por el bosque, por la montaña, alejarse de la sociedad, este, ver las estrellas, como siempre vi de chico, que a mí me encantaba estar ahora mirando el espacio, las estrellas, y veo mucha gente que está en la misma situación, que más allá de los avances tecnológicos, sigue apostando y buscando la naturaleza, los animales, las relaciones interpersonales con las demás personas, que es tan importante cuando veo a veces me encuentro con tristeza, con falta de respeto de mucha gente, agresión verbal y demás. Encontrarme también con gente muy linda, gente muy buena que quiere todavía dialogar, entenderse, conocerse, asistirse. Y eso me da ánimo a empezar todavía en que todas estas películas tan catastróficas y novelas y documentales que hemos hablado, todavía tienen algo que vencer, que es difícil, que es el factor humano, la esencia del ser humano, que afortunadamente sigue vigente y que espero que jamás ceda, aunque haya películas, por ejemplo, como Naranja Mecánica, donde se ve un mundo tan insensible, frío y ultraviolento, sigue todavía existiendo gente de buen corazón, con buenos sentimientos, que quiere alimentarse bien, que quiere el bien para el resto de la sociedad y que todavía trata de luchar por tomar la tecnología solo hasta cierto punto y no dejar que nos controle como nos está a veces controlando. Desde luego, Jorge, palabras muy sabias las que acabas de decir. Y bueno, eso es muy importante, el hecho de continuar manteniendo el contacto, salir a la naturaleza, hablar con las personas y Sí, sobre todo lo que decíamos antes, ¿no? Cuando estamos, parece ser que estamos inmersos ahí con el teléfono y viene alguien a hablarnos y parece como si nos rompiera el equilibrio universal, ¿no? Oye, no, te está viniendo a ver una persona, no una máquina, por lo tanto, deja el móvil y habla con sí. la persona, que es mucho más interesante y mucho más productivo. Vemos que en Japón hay esos niños que forman prácticamente su Ujú. ecosistema, pasan años sin salir de su habitación. Es terrible, lamentable, y estamos, por desgracia, yendo a esa, podríamos decir, socialización tecnológica que a mí Ujú. me espanta muchísimo. Jorge Daniel Vivas Grioriadis, oye, me decías que querías Oh, sí. saludar o mandar un saludo a Sí, alguien, porque oye, te ven personas de todas sí, las lo puntas sé, del lo mundo, ¿eh? sé. Sí, no, quiero agradecer sobre todo en primer lugar a un matrimonio de México, Am y Fer, que me enviaron material sobre las pirámides, que siempre son tan amables conmigo. Al igual que extender mi saludo a todo el hermoso pueblo mexicano, que son gente tan cálida y cordial.
agradecer comunicación que ha habido, porque has puesto mi correo electrónico, gente del estado de Virginia, como Douglas, la familia Iglesias en Argentina, y gente maravillosa por todos lados que siempre tiene palabras de elogio hacia todos los programas y todos los colaboradores que pasan siempre por Misterios Universales, y que nos animan a seguir, les interesan los temas que tocamos, a pesar de errores que uno pueda cometer, siempre lo hacen con la mejor intención, con el mejor corazón y con la mejor disposición para brindar un poco de claridad sobre algunos temas que siguen siendo de interés siempre. Y a mí me anima el saber que la gente todavía, todos, me incluyo también, querramos saber, entender. Y como habíamos hablado hace poco, hablamos de la tecnología y del buen uso de ella, pero qué importante es pensar, razonar, seguir utilizando nuestro cerebro más allá de tecnología y pensar qué es lo mejor, si vale la pena lo que estoy por hacer o no, si vale la pena lo que estoy por decir o no, donde tal vez lastime a alguien, hiera a alguien gratuitamente, si vale la pena hacer eso o detenerme y no hacerlo. Eso sigue siendo el factor fundamental. Y repito mi agradecimiento a toda la gente de Misterios Universales, toda la gente de todos lados, que me asombra de los lugares que nos escuchan, que tienen la amabilidad, el detalle de escribir o de mandar saludos. Es infinita mi gratitud, y sé que es igual la tuya y la de todos, a cada una de esas personas. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Desde luego, Jorge, y también agradecerte a ti por la preparación, porque sabemos que son horas de preparación. Muchas veces parece muy sencillo, o parece que el diálogo fluye, que la confianza también es mutua, que estamos en una posición muy cómoda contigo, pero estos programas que grabamos implican muchas horas de preparación, buscar datos, contrastar si son verídicos. Nos podemos equivocar, Jorge, como tú has dicho, nos pueden colar algún gol a veces. Podemos a veces difundir una información que no es totalmente exacta, pero creernos que no es, no lo hacemos expresamente. Nosotros intentamos siempre difundir las cosas tal y como son. Cuando son blancas y cuando son negras son negras. Por ese motivo, Jorge, yo creo que nos escuchan, te siguen, te ven, porque es verdad que cada vez que colgamos un vídeo o un podcast en iVoox, las visitas explotan porque y cuando no estás, ¿dónde está Daniel el argentino, no? Y entonces, bueno, realmente se agradece mucho el trabajo que haces, gracias. el trabajo que haces y que estamos haciendo también, porque yo también me preparo los temas, pero en este caso te los preparas tú mucho más y nos escuchan, pues como decías, de decenas de países, amigos que tenemos repartidos por todas las puntas del globo terráqueo. Jorge, muchísimas gracias y espero tenerte en breve nuevamente aquí en el programa, que ya sabes que siempre es todo un placer y un honor el hecho de poder contar contigo. Muchísimas gracias. Hoy teníamos algunos problemas técnicos al comienzo, allá y acá también, pero por suerte todo se solucionó. A veces parece que todo es fácil, pero a pesar de la tecnología, siguen apareciendo inconvenientes, a veces impensados, ¿no? Pero por suerte todo llega a buen puerto y se logra finalizar con éxito. Y decimos, bueno, lo logramos. Y siempre me parece milagroso el hecho de que estar aquí entre las montañas de Nevada en una mañana bien nublada, que es cerca de la primavera, pero aún fría, y saber que estamos hablando a tanta distancia gracias a esta tecnología, y si la usamos bien, y que mucha gente nos pueda llegar a ver o a escuchar en lugares distantes, ¿no? Eso es maravilloso, realmente. Sí, y es un milagro porque un byte son 8 bits, 8 bits son... Sí. Un bit es un byte de 8 posiciones alfanuméricas, al final son interruptores encendidos y apagados que se juntan miles de millones de estos interruptores, que son datos, forman píxeles, forman imágenes, cruzan por esos cables que viajan por debajo del océano Atlántico muchas veces y que unen los continentes, cables larguísimos de fibra óptica, y ahí se produce el milagro de las comunicaciones, un milagro del cual podemos también, Jorge, un día pues hablar
hacer un programa de las comunicaciones que a ti y a mí Sí, nos gustan mucho. sí. Bueno, ves, mira, yo aquí tengo siempre mis dos emisoras aquí, ya eso. Y la verdad es que, bueno, la comunicación también es un gran misterio. Jorge Daniel Vivas Georgiades, muchísimas gracias, amigo. Gracias, que tengan muy buen fin de semana próximo, para toda la gente de Misterios Universales. Mis respetos y saludos, como siempre, desde Nevada. Gracias, muchísimas gracias, hasta pronto. Adiós, hasta muy pronto.